Larisa no recibió de inmediato el terrible diagnóstico. Durante meses sufrió terribles dolores de cabeza. Visitaron a Arkady con todos los médicos posibles y cada uno de ellos asignó nuevas investigaciones. Pero ninguno de ellos, ni un neurólogo, ni un neurocirujano, ni muchos otros, reconocieron el diminuto tumor que ya se encontraba dentro de ella. No examinaron el pequeño punto en la tomografía. Es difícil encontrar una oncología de este tipo en las primeras etapas. El experimentado cirujano les dijo más tarde, como si estuviera justificando a sus insignificantes colegas. Si viniste a nuestro centro 3 meses antes, tenemos muy buen equipamiento. ¿Y ahora qué? Preguntó su amigo Arkady, sentado frente a él con los ojos hinchados por las noches de insomnio. Ahora veremos cómo reacciona su esposa a la quimioterapia. Lamentablemente, en esta etapa el astrosarcoma ya es irreversible. Por el dolor que lo invadió, Arkady no era suyo. No entendía por qué era para él. ¿Por qué una mujer joven y de pleno derecho, que ni siquiera ha sido madre, debería abandonar repentinamente este mundo al amanecer del año debido a una nueva educación monstruosa, una novia de la que nació, que arrojó allí sus tentáculos venenosos como un estanque terrible? Y lo principal es por qué debería ser su esposa. Hay que creerlo, escuchó de repente la voz del médico. Hay que creer en lo mejor. Esto es lo único que nos queda. Y dígame esto, el principal especialista en su campo, dijo Arkady, un científico de renombre mundial, un investigador exitoso, innovador y autor de numerosos trabajos científicos. ¿Crees que te traje a mi esposa para escuchar esto? Para este resultado, podrías haber acudido a cualquier analfabeto. Y ella es la que más necesita tu apoyo en este momento, para encontrar la fuerza para luchar. Necesita la ayuda médica más cualificada, dijo Arkady con dureza. Si esto no puede obtenerse en su país, la llevaré a un lugar donde especialistas más competentes puedan brindarle esta ayuda. Como desees. Solo después del final del curso de quimioterapia, cuando llega la remisión. Ahora es definitivamente imposible. Te entiendo. Arkady rompió con fuerza el mango que cayó en su mano, lo arrojó a la basura y salió de la oficina llamando a la puerta. Arkady Sergeyevich Boyetsichovsky, un científico ampliamente conocido en círculos científicos estrechos, profesor, astrónomo e investigador del fenómeno de las estrellas supernovas, era un pragmático hasta el cerebro de los huesos y, por supuesto, un ateo convencido. Creía firmemente solo en una cosa. Informes científicos confirmados mediante cálculos y basados en investigaciones prácticas. Todas las tonterías que tenían una base de evidencia seria eran rechazadas por su conciencia como basura innecesaria. Prácticamente ni siquiera leía literatura artística. No hubo tiempo, y las ganas también. La ciencia y los libros, revistas y artículos científicos lo llevaron íntegro. En el segundo piso tenemos una hermosa cafetería. Alguien le tocó con cuidado el hombro y él, mirando hacia arriba, vio a una mujer de rostro amable con la forma de un personal médico subalterno. Yo digo, ve a la cafetería, toma un poco de té, descansa un poco. Ella le sonrió suavemente. Ahora estará a tu favor. Cuando señaló con la cabeza la puerta de la sala donde estaba Larisa, añadió, dormirá 2 horas. Si dejas tu número, te llamaré cuando me despierte. ¿En realidad? Muchas gracias. Con sincero alivio, respondió Arkady. E incluso tengo miedo de irme por un minuto. Ve. Estaré aquí, cerca. Calma a su mujer. ¿El número correcto? ¿Recibiste la llamada? Sí, asintió. Gracias de nuevo. De nada. Ella sonrió con mucha calidez y cariño. Tener un descanso. Cuando llegó al ascensor, Arkady se dio cuenta de que no recordaba a dónde ir. ¿Qué piso dijo? Cuando miró el tablero, vio una hoja adhesiva con el anuncio de la misma cafetería. Ah, en el segundo piso. Exhaló ligeramente, presionó el botón derecho y el ascensor descendió suavemente. En la cafetería, a través de las suaves cortinas arrugadas, se filtraba una luz dispersa y apagada de diciembre. Al otro lado de las ventanas se extendía un acogedor parque por el que, a pesar de las heladas, paseaban algunas personas que se habían recuperado. Entonces todavía hay posibilidades. De repente, pensó Arkady al ver a estas personas que recientemente, al igual que su esposa,
estaban inmovilizadas impotentes en las camas de un hospital. Necesitamos tener esperanza. Sí, sí, esperanza. Bebió 2 tazas de café expreso fuerte y se emocionó un poco. Pero inmediatamente después de esta alegría adquirida artificialmente, lo atrajo la fascinante vista del parque cubierto de suave nieve, e incluso se quedó ligeramente dormido, recostado en una silla suave y cómoda. Después de abrir los ojos por unos minutos, por alguna razón sintió como si acabara de regresar de un largo viaje. Agitando la cabeza, Arkady intentó sacudirse durante el viaje, pero en lugar de eso, se puso de pie tan brillantemente frente a la vista interior, como si todavía estuviera allí, no aquí. El verde brillante, que apenas escupía las hojas de la joven primavera, envolvía el bosque con una fina niebla. El aroma en el aire era tan fuerte que nunca lo sintió en su vida. Es extraño, pensó Arcadio, ¿puedes oler en un sueño? Ni siquiera dejó su conciencia en otra capa. A través de la neblina verde, una figura mal perfilada se le acercó, revoloteando, temblando. Poco a poco, los contornos se fueron aclarando, ya era posible adivinar a la persona, a la mujer. Los rasgos del rostro se volvieron reconocibles. Sí, esta es Larisa caminando hacia él, sonriendo felizmente. Y sus ojos están llenos de nueva vida, una especie de sabiduría tácita. Y por ende la niebla verde. Arkady Glubakov respiró hondo y se secó los ojos cansados, tratando de comprender por qué había tenido un sueño tan hermoso. El enfoque racional estuvo dictado por una explicación puramente científica. El subconsciente quiere desesperadamente recuperar a su esposa, deshacerse del peligro mortal. Así es como los sueños positivos dan esperanza, para que el cuerpo tenga fuerza para resistir el cansancio, el estrés y la tensión interminables. Pero, por otro lado, los pensamientos y las imágenes que veía en aquel café medio vacío eran tan reales que, si quería, Arkady podía ver cada pequeña hierba, tocar las hojas podridas y pegajosas. Podría quedarse allí, en este maravilloso bosque verde, pensó de nuevo, y entonces, maldita sea, da tanto miedo que tengo que irme. Larisa puede despertarse en cualquier momento. Se olvidó del trato con la enfermera que prometió llamarlo en caso de que su esposa despertara. Estás temprano. Aparentemente estabas muy molesto. La enfermera lo miró con simpatía. Aquí, ten esto. Ellos pueden ayudarte. Y sacó un trozo de algún documento del hospital, en el reverso del cual estaba escrita la dirección con letra rápida. Arkady miró aquellos caracoles incomprensibles y luego a la mujer. ¿Qué es? Tómalo, tómalo. Cuando empeore, seguro que te ayudarán allí. Explicó un poco avergonzada. No nos dirigiremos a los charlatanes. Gracias, pero no, y con decisión retiró la hoja. Pero como quieras. Y la enfermera, con un suspiro de pesar, todo lo mejor para ti. Arkady la miró con expresión confusa, sacudió los hombros, abrió con cuidado la puerta de la habitación y entró. Larisa yacía inmóvil con los ojos cerrados, las manos extendidas a lo largo de su cuerpo, en una mano había un catéter y un tubo, que se movía hacia arriba, hacia una bolsa de plástico llena de un líquido oscuro con una droga agresiva que se suponía detendría lo insoportable. Crecimiento del tumor mortal. Desgraciadamente, pensó Arkady, y silenciosamente se sentó en la silla que estaba junto a la cama. Todo estaba en silencio, solo los instrumentos médicos zumbaban monótonamente, resaltando en los monitores las señales de vida de su esposa. Puntos y rectas, puntos y rectas. Mientras Larisa dormía, recordó su corta vida en común. De alguna manera increíble, a sus 35 años, sin dejar de estar convencido de lo holístico, logró enamorarse un buen día, como un niño, porque casi no se le veía por ningún lado. Y luego, por necesidad, andaba por la ciudad, por la Univermaga. Ni siquiera recuerda que necesitaba exactamente allí, y su asistente Lena estaba en ese momento de vacaciones. En el camino de regreso, caminando rápidamente a través del viento gélido de noviembre, se detuvo un minuto para limpiarse las gafas, completamente cubiertas de nieve mojada, y, parpadeando, se metió en el bolsillo de su abrigo detrás de un abrigo para la nariz, y solo recuperó la capacidad. Volver a ver normalmente a través del cristal transparente de su segundo ojo. Captó una imagen hermosa e inesperada en esta rotonda cruda y nevada.
Una mujer joven estaba sentada a una mesa pequeña en un rincón acristalado de una cafetería, con un pequeño puño debajo de la cabeza, y estaba leyendo algo. Un libro normal, con páginas un poco desgastadas y sin aparatos electrónicos de moda. Y había algo tan atractivo y acogedor en esta imagen en vivo. Como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Y esta chica y esta ventana no eran de aquí, no de este mundo gris, donde soplaba el viento frío y todos corrían a toda prisa para llegar, comprar, llegar. Sin entender por qué hacía esto, Arcadia empujó la puerta con el timbre y entró en una habitación pequeña y acogedora. Había pocos visitantes y la dependienta detrás del estante de madera oscura estaba sentada, atrapada en su elegante. Al oír el timbre, levantó la cabeza. ¿Qué vas a ordenar? Quiero café, por favor, dijo Arcadi secándose las manos rojas. Sus guantes, como siempre, han desaparecido en alguna parte. ¿Quieres especias? Sugirió el beriste obviamente aburrido. Ayuda a calentar bien. Vamos. Arcadi lo llamó, mirando el perfil femenino muy atractivo, medio cubierto con una boina de punto y cabello largo y claro. Mientras esperaba en el mostrador, tomó una taza y la llevó con cuidado a su mesa, donde estaba sentada la chica con el libro. ¿Puedo unirme a vosotros?, preguntó cortésmente Arcadi. La niña lo miró y su corazón latía como un pájaro asustado. Solo podía compararlos con las estrellas. Fue a partir de esta luz parpadeante apenas captada que comenzó el destello de supernova, que dio lugar a una vida desconocida. Miró al cielo ligeramente sorprendida, comprobando si todas las demás mesas estaban realmente ocupadas y, sin ver el alboroto a su alrededor, levantó una ceja, como si fuera a objetar. Pero ganó la cortesía natural, y dijo con voz melódica y tranquila, y se movió ligeramente con el libro. Solo un poco. Arcadi inmediatamente puso su taza sobre la mesa, sin apenas vaciar su contenido, terriblemente asustado de que ella cambiara de opinión o, peor aún, se fuera. No, era imposible permitir esto. Como si fuera un estudiante punzante, sin conocer el tema. Perdóname, por favor, normalmente no me comporto así. Yo, simplemente no puedo evitar conocerte. Dime, te lo ruego, que no me echarás. Estoy tan avergonzado. Tu café se enfriará. La niña le sonrió a Carisnian. Bébelo, estás completamente congelado. Entonces ella no está enojada. Arcadi pensó felizmente en ello y bebió un poco de la taza. El café resultó ser una lágrima en los ojos. Estaba tosiendo de mala gana y nuevamente sacó la placa de la nariz para secarse las lágrimas que habían salido. La niña se rió. ¿También lo tomaste con especias? Ya no cometo esos errores. Ya que hice lo mismo aquí. Es terrible, dijo Arcadi, cuando finalmente recuperó el aliento y también se rió con ella. Luego hablaron sobre el libro que leyó. Aunque nunca se metió en la literatura artística, de alguna manera pudo, por el poder del amor, interesarla con historias sobre estrellas. Después de ver el nombre de la autora del libro, Mio, ya sabes que el nombre de este escritor se traduce como estrella. Sí, escuché algo así. ¿Sobre qué es el libro? Este es un cuento de hadas, pero es poco probable que sea completamente infantil, ni siquiera infantil, sino más bien una alegoría. Me encantan los cuentos de hadas. Ella sonrió. Además, la lectura es parte de mi trabajo. Soy un estudioso de la literatura y soy un astrónomo. Él le dijo, satisfecho con su respuesta. Ah, de verdad. Déjame tomar algo más agradable al gusto, dijo Arcadi. Debes estar aquí a menudo. ¿Qué recomendarías? Cacao, dijo la niña. Cacao con salsa de naranja y un chorrito de ron. Y el café en esta versión tampoco está mal. Arcadi pidió inmediatamente ambos y un pastel para ella. Esta vez no se atrevió a invitarla a una cita. Incluso tuvo miedo de pedirle su número de teléfono. Pero dijo que a menudo viene aquí durante el día, aprovechando el tiempo del almuerzo. Aquí no hay casi nada debido a la comida habitual, solo café y dulces. Por eso no hay mucha gente aquí durante el día. Me gusta. Definitivamente regresaré. Él lo prometió y ella se fue. Y se quedó a sentarse en la mesita maldiciéndose por la indecencia. Tenía que coger el teléfono e ir a despedirlo.
Pero aparentemente todo el coraje que tenía ese día se había acabado y había agotado sus reservas durante muchos años de soledad. Sin embargo, al cabo de unos días volvió aquí y la volvió a ver detrás de la misma mesa. Como si nada hubiera cambiado. De nuevo nieve, de nuevo un cielo gris y sombrío y la gente sale corriendo por la ventana. Y ella no cambió ni un poco. Solo el libro es diferente ahora. Cuando vino a saludar, de repente se dio cuenta de que ni siquiera le preguntó cómo se llamaba la última vez. Soy un tonto y un tonto, le dijo, y ella volvió a reír. Tienes una forma muy inusual de iniciar una conversación. Probablemente sí, pero realmente soy un tonto. Olvidé preguntarte cómo te llamas. Larisa, sonrió. ¿Y tú? Keshe. Ella estaba un poco sorprendida. ¿Por qué Keshe? Es un diminutivo de Enokentia. ¿Cómo lo reducirías, Arcadie? Estaba interesado. Keshe. Ella se reía de nuevo y su risa le recordaba el repique de campanas de cristal, al menos para él. Keshe. Ella rió. No extrañarás a Arcadie, ¿verdad? ¿En realidad? De repente se sintió prácticamente como Superman. Levantó la cabeza en alto y, reuniéndose de valor, la invitó a una cita. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo. ¿A dónde vamos? Arcadie sonrió a las estrellas. Te mostraré lo hermosos que son, si los miraras. Ella lo miró con gran admiración. ¿Me dejarás mirar por un telescopio grande? Al más grande, le aseguró. Y luego cenaremos en el comedor de nuestra universidad. Os aseguro que allí se come muy bien. Así empezó todo y ahora termina cruel e injustamente. Larisa, su querido ángel, que nunca había hecho mal a nadie, ahora muere en esta sala estéril y él no puede ayudarla en absoluto. Los pensamientos de Arcadie sobre su propia impotencia e injusticia, su enfermedad mortal y los ardientes destellos del deseo de cambiar algo se cambiaron entre sí como el calor y el ozno de un paciente febril. Entonces realmente se asfixió de manera indescriptible, se quitó la cálida chaqueta de lana, permaneció en un baño de agua fina y salió de la sala para refrescarse. La enfermera, la misma que le ofreció ayuda, por el contrario, entró como esperando ese momento. Y a los pocos segundos, mirando el rostro de la enferma, se metió en el bolsillo un papel arrugado con una dirección desconocida escrita torcidamente. Como era de esperar, la intensa quimioterapia no dio ningún resultado especial. Y luego, después de haber recolectado dinero, de donde era posible e imposible, Arcadie se tomó unas vacaciones solo y llevó a su esposa a Israel. Larisa, exhausta y agotada por la transparencia, recibió las garantías optimistas de los médicos locales de que aquí le ayudaremos. Por el contrario, Arcadie estaba confiado y una nueva esperanza floreció en él mientras las bondadosas flotas rosadas. Sin embargo, al final de su estancia en la ultramoderna clínica de lujo quedó claro que las rosas prometidas florecieron sin haber tenido tiempo de florecer y solo quedaron las inevitables espigas. Larisa no mejoró y parte del aumento que experimentó durante la primera semana bajo la influencia de las últimas y poderosas drogas rápidamente volvió al mismo estado. Desafortunadamente, la ciencia todavía no dispone de medios fiables para tratar el cáncer, especialmente los más complicados, afirmó un anciano profesor de una clínica israelí. También podemos probar la operación. Nuestros especialistas estarán encantados de tomar su caso. Incluso otorgaremos una subvención, porque también tenemos un centro de investigación científica. ¿Qué dices? Arcadie, teniendo dificultad para respirar, preguntó, no se puede garantizar un resultado 100% exitoso. Para mi mayor pesar, el médico negó con la cabeza. Entonces debería discutir esta oportunidad con mi esposa. Arcadie dijo con firmeza. Por supuesto. Larisa rechazó la cirugía. En sus ojos, donde antes había brillantes estrellas supernovas, ahora solo hay mucho vacío. Quiero morir en casa, dijo, apenas abriendo los labios. Llévame a casa, Keshe. Arcadie apoyó la cabeza en la palma de su mano y lloró. Estaba tan delgado e irónico como un cachorro abandonado. Te lo pido, no lo hagas. Habiendo reunido las últimas fuerzas, Larisa susurró, llévame al bosque. Quiero ir al bosque. Ya está deambulando. Sin ayuda, pensó en Arcadie, pero él le dijo al oído, claro, querido, claro,
Aguanta. Después de todo, ya no te duele. No, ella incluso sonrió débilmente. Las pastillas locales que le proporcionaron generosamente le permitieron al menos no sentir los terribles dolores que sufrió en los primeros meses de su enfermedad. Eso está bien, bien. Finalmente, al estar en casa, Larisa durmió tranquilamente durante 2 días. Arkady le dio los medicamentos recetados y lloró en el baño, encendiendo la licuadora al máximo. Al tercer día por la mañana, abrió los ojos y dijo claramente, verás, sigue diciendo que es una especie de bosque. Se quejó ante su amigo y colega, con quien había trabajado juntos durante mucho tiempo. Pronto llegará la primavera, dijo Grigori. Realmente deberías encontrar alguna cabaña. Hay aire fresco, todo está bien. Piensas, y la tarea de Arkady era meterse una chaqueta en el bolsillo y de repente encontró un papel arrugado en su interior. Después de sacarlo, giró a máquina un pequeño trozo de papel y leyó la inscripción, región de Smolensk, distrito de Vyazemsky, pueblo de Sosnovka, casa 8, Barinetsva Anna Dmitrievna. Arkady arrojó un trozo de papel en la canasta del periódico y dijo, Grisa, tal vez averigües dónde puedes alquilar una buena casa de campo, y no es cara, el dinero ya está en el corte después de Israel. Por supuesto, su amigo asintió. Te llamaré, pero vamos. Y se fue con su pequeño, y abrazó fuertemente a Arkady antes de abrir la puerta. Espera, amigo mío. La noche siguiente, Grisa, la puntual y obligatoria, ya envió algunas direcciones a su amigo. Después de llamar a los teléfonos indicados en los anuncios, Arkady optó por uno de ellos. Después de recibir la confirmación del agente inmobiliario, que hizo el anuncio, la confirmación de la armadura preliminar y fotografías adicionales, Arkady de repente pensó, algo le parecía familiar. Como si fuera un déjà vu. Después de pensar un poco, caminar de un lado a otro por la habitación, sorprendentemente se detuvo, recordó algo y se metió en la papelera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Y cuando dio la vuelta al folleto tirado, volvió a leer. Región de Smolensk, distrito de Vyazemsky, pueblo Sosnovka, casa 8, Barintseva Anna Dmitrievna. Y luego nuevamente en un mensaje del agente inmobiliario. Región de Smolensk, distrito de Vyazemsky. Pueblo Sosnovka, casa 8.2. Después de pensar un poco, le escribió un mensaje al agente inmobiliario, preguntándole, ¿la casa 8 y la casa 8.2 son edificios diferentes? Y obtuvo una respuesta, sí, son diferentes. Los terrenos adyacentes fueron demolidos hace unos años. El dueño firmó todo oficialmente. Te envió plano catastral y enlace al mapa público. Luego se adjuntaron los documentos correspondientes. Arkady se sorprendió y agitó la boca. No hay coincidencias. Y fue a empacar sus cosas. Había unas 3 horas y media de viaje desde casa y estarían allí. Querida, llamó a Larisa. Iremos al bosque contigo, como querías. ¿Me escuchas? Los ojos de su esposa se abrieron y nos susurraron. ¿Al bosque? Sí, sí. Voy a hacer las maletas ahora. ¿Qué quieres leer? Bulgakov, Larisa preguntó, y más, los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Al anochecer llegaron a un pequeño pueblo, y la verdad estaba rodeado por un bosque de pinos por todos lados. A finales de marzo, una brisa ligera y cálida llegaba a estos bordes, y el sol poniente doraba sus ramas esponjosas, en algún lugar goteaba un pequeño pino y algún pájaro tardío gritaba quejándose. Bien. Larisa, que fue llevada por su marido desde el asiento trasero del coche hasta la silla de ruedas, abrió mucho los ojos y respiró profunda y tranquilamente. Gracias, Keshe. Ahora veamos dónde podemos ubicarnos aquí. El retocado Arkady la llevó a la entrada, a su supuesto refugio. El coche, cuyo coche ya estaba parado cerca, salió hacia ellos por una carretera asfaltada, sonriendo felizmente. ¿Llegaste bien? Déjame mostrarte todo aquí. La casa resultó estar bien. El interior estaba limpio y olía a madera sin procesar. Larisa todavía mostraba cierto interés por lo que estaba sucediendo y Arkady también se animó. Habiendo formado todos los papeles necesarios con la mujer como agente de bienes raíces, que contaba con la confianza de la amante, Arkady le pagó y ella se fue, muy satisfecha con los habladores clientes.
Larisa pidió llevarla al aire y Arcadi colocó la silla de ruedas en una gran terraza, donde todavía brillaba el cálido sol primaveral. ¿Qué tan bien?, repitió Larisa, poniendo su rostro bajo los suaves rayos del sol. El tranquilo Arcadi, dejándola, abrió la ventana de la casa para oír si pasaba algo y se llevó las cosas. Al minuto 15 en la terraza, abuela inesperada. Estaba ligeramente inclinada sobre Larisa y poniendo su gran palma sobre su cabeza. ¿Quién eres? Arcadi estaba seriamente interesado en ella y se maldijo por no haber cerrado la puerta al agente inmobiliario. Buenas noches. La educada abuela lo saludó como si no hubiera oído ningún descontento por la cuestión de Arcadi. Soy tu vecino, Babnur. ¿Qué necesitas aquí? Arcadi siguió avanzando. Mi esposa está enferma. Necesita descanso completo. Keshe, dijo Larisa, ¿por qué estás así? ¿Necesitas algo, cariño? Se inclinó ante ella y le preguntó amablemente. Sí, ella asintió. Por favor, invítala a la casa. Quiero conocerla, pero hace frío aquí. ¿Conócela? El asombrado Arcadi no creyó lo que oía, pero no discutió, solo si su esposa estaba feliz. Entremos, por favor. Invitó a la anciana. Pondré la tetera a hervir. Bueno. El vecino caminó hacia su casa y se dirigió con confianza directamente a la cocina. Te traje diferentes hierbas, a la manera del vecino. Es muy útil preparar té. No, gracias. Arcadi estuvo de acuerdo, pero Larisa lo interrumpió. Cerveza, Keshe. Huele tan bien. Tuve que disculparme nuevamente, aunque cada vez le gustaba menos. Mientras tanto, Nure recorría todos los rincones y sacaba de alguna parte tazas, cañas y hasta galletas. Delicias frescas. Recién horneé ayer. Le dijo a Arcadi, sentada en la mesa junto a Larisa. Pero no es mi pregunta del hombre cansado, respondió ella sonriendo. Alquilo esta casa. Los nietos lo construyeron y ellos mismos se fueron al extranjero. Les envío dinero de mi alquiler sin necesidad. Todavía no quieren venderlo, pero vivo detrás de la valla. Y se asomó a la ventana, donde en medio de cerezos, arbustos oscuros, quietos y circulares, se veía una sencilla casa de madera. Llegó hasta Arcadi, que suspiró tranquilamente, pero inmediatamente volvió a estar alerta. ¿Y qué pasa con la confianza? Confianza de mi nieta, ella es la dueña de esta casa. Y Nure sirvió una bebida dulce en una sencilla tetera de barro. ¿Cómo estás? Muy bien. Resultó que Larisa solo dijo esta simple palabra desde que llegó. Gracias. Nure asintió y le acercó una taza. Bebe, querida. Después de beber el té y discutir asuntos de pequeños negocios, la anciana se fue, dando vueltas apresuradamente por el patio. Arcadi la miró por la ventana. Ella ya estaba en la puerta, movió la mejilla, caminó a lo largo de la cerca y luego desapareció de la vista. Y ahora ya estaba en el porche de su casa baja. Ella se dio vuelta y agitó la mano, como si supiera que él la había visto. Él sonrió involuntariamente y, levantando levemente la mano, quiso saludar en respuesta, pero inmediatamente se dio cuenta de que ella no podía verlo y se rió en voz baja. Y cuando Larisa se acercó a la ventana, sus manos tocaron la carretilla. ¿Cómo estás? Para su sorpresa, Arcadi no pudo terminar la frase. Hacía mucho tiempo que le faltaban fuerzas, incluso para sostener la cuchara por sí sola. Y luego bebió té sola e incluso logró presionar el botón de la palanca. Solo milagros, y solo. Bueno. Ella le sonrió en respuesta. Por favor, ponme a dormir. Estoy cansado. Sí, sí. Se apresuró y giró la carretilla. Levantó a Larisa para que no cruzara el umbral y la llevó al dormitorio, donde sobre la cama había ropa de cama nueva y de olor fragante, también una especie de hierba. Me tumbé en el sofá. Abrió la puerta de la habitación contigua, donde había una estufa, una mesa y muebles tapizados. Sin desvestirse, se acostó cubriéndose con una manta que había cerca y se quedó dormido al instante. Temprano en la mañana los recibió con esos hermosos rayos dorados del sol que nunca salen de la capital. Larisa tomó un desayuno ligero con apetito. Huevo cocido y bollo con mermelada. E incluso bebí café.
Arcadi se llevó una cafetera. Después del desayuno, volvió a pedir que la llevaran a la terraza. Este día transcurrió sin invitados ni visitas. Y luego todo fue así. Silencio, paz, aire pino, sin televisión, sin noticias, periódicos y llamadas telefónicas. A veces, Arcadi iba a buscar comida al pueblo más cercano. Esas son todas las historias. Él, de acuerdo con la dirección, trabajó aquí mismo. Estaba escribiendo un informe para la próxima conferencia científica y algunas otras pequeñas cosas. En las noches cálidas, ellos y Larisa contemplaban las enormes estrellas bajas. La Osa Mayor. ¿Y esto? ¿Esto es Volopaz? Ella preguntó, estaba muy emocionada durante las últimas 3 semanas. Sí, estuvo de acuerdo. Y ahí está Artur. La más bella. Larisa dijo soñadoramente. Sabes, si tuviéramos un hijo, lo llamaría Artur. Un hermoso nombre. Arcadi sonrió con tristeza y miró a su esposa. Con el mismo amor que el primer día de su relación. Recientemente, el médico los llamó. Arcadi quedó encantado y comenzó a contarles las notables mejoras que se observan en el estado de su esposa. Pero el médico, habiendo oído todo, les dijo con evidente pesar que las últimas pruebas habían sido muy insatisfactorias. ¿Cuánto tiempo le queda? Arcadi preguntó a la voz caída algo que entendía en todos estos leucocitos. El médico dijo que, lamentablemente, tal vez 2. Sin embargo, Larisa no parecía una persona moribunda en absoluto. Incluso empezó a levantarse de la cama por la mañana, dando varios pasos inseguros hacia la silla de ruedas. Y el apetito era bueno. Y lo más importante, los dolores dolorosos cesaron. Larisa ya no tomaba pastillas y dormía tranquilamente por las noches. Desafortunadamente, la remisión terminará pronto, afirmó el médico. No confiaré en ti en vano. La caída comenzará pronto y él será el último. Intenta aguantar y pintar estos días tanto como puedas. Esa noche, Arcadi volvió a llorar después de que Larisa se durmiera. No podía conciliar el sueño y se fue a vagar por el gran terreno cubierto de árboles del bosque. En la espesura del crepúsculo, un punto de luz brillante llamó su atención. Brillaba con una luz cálida, una pequeña ventana de una mujer nuera. De repente, una sombra enorme y suave, que pasaba revoloteando, apenas tocó su cabeza y voló directamente hacia este faro centelleante. Sobre un fondo amarillo brillante se dibujó la silueta de un gran búho sentado en el alféizar de la ventana. Un engaño ronco y exigente llegó hasta la galería y luego se oyó el golpe en el granero que se abría. Filino el búho, quién sabe quién fue, entró lentamente por la ventana y desapareció. Arcadi se secó los ojos y volvió a mirar dentro. Ahora la ventana estaba bien cerrada detrás de la cortina. Larisa empezó a hablar de repente, recién despertándose una mañana sin reconocer a su marido. Mamá. Ella preguntó cuestionablemente y añadió, ¿por qué no viniste durante tanto tiempo? Arcadi se apoyó contra la puerta con las piernas dobladas. Dijo con desesperación, Lara, esa misma pérdida de la que hablaba el médico estaba avanzando rápidamente, y a los 2 o 3 días Larisa empezó a no reconocerla. Bajó los ojos, no se levantó de la cama y casi dejó de hablar. Llamaron desde el trabajo y pidieron venir urgentemente. Era necesario firmar documentos muy importantes para la próxima conferencia. Arcadi quería despedirlos a todos y casi decidió hacerlo, pero entonces Grigori volvió a llamarlo y lo convenció de que viniera. Amigo, has esperado esto durante varios años, le dijo a Arcadi, porque entonces te arrepentirás. Lara muere, la traiciona y le dice a Arcadi que ha vuelto a empeorar. Pero todavía estás viva, dijo Grigori en voz baja, debes vivir para ella. Ella no querría que te enterraras con ella. Vamos, vete mañana por la mañana. Una rueda está aquí, la otra allá. Volverás por la tarde. ¿Cómo voy a dejarla ahora? Arcadi caminaba nerviosamente de un lado a otro por el patio. No hay nadie aquí excepto yo. ¿Puedo sentarme aquí? De repente, una voz vino desde atrás. Arcadi se sorprendió y casi dejó caer su teléfono, pero cuando se dio la vuelta vio que era la abuela de Nure, caminando por el camino que conducía desde la puerta. Espera un momento, Gris. Dijo y colgó el teléfono.
¿Realmente podrías quedarte con Larisa hasta mañana por la noche? Sí, la anciana asintió. Te traje un pastel. Por favor, ayúdate a ti mismo. Gracias. Cogió un plato cubierto con una toalla de lino y le dijo a Grigori que vendría. Rápidamente llegó a Sunia. Arkady hizo frente a la situación durante aproximadamente media hora y, después de hablar con Grisa durante 1 o 2 minutos, regresó corriendo al coche. El dolor en su pecho era tan doloroso que conducía como un loco, casi sin mirar los semáforos ni las señales de tráfico. Es extraño, pero nunca lo detuvieron y Arkady llegó a la casa de campo incluso antes de lo planeado. Cuanto más se acercaba, peor se volvía para él. Corrió hacia el dormitorio después de ver la bala. La mujer sentada al lado de la cama ni siquiera se dio vuelta. Arkady tenía frío y se acercó lentamente. Él simplemente lo logró. Susurró y puso su mano sobre la frente de Larisa. De repente abrió los ojos como un interruptor, miró a Arkady con total sensatez y dijo con voz clara y melódica, «Adiós, Keshe. No llores por mí, no lo hagas». Luego miró alrededor de la habitación como si buscara algo y, cansada, suspiró ruidosamente a través del cristal de la ventana. Le temblaron las manos que yacían sobre la alfombra, parpadeó 2 veces y cerró los ojos. Larisa. Dio un paso hacia ella, incapaz de creer en lo inevitable. Ahora es el momento. De repente, dijo, a nadie, y, levantándose de la silla, Nastia abrió la ventana. Larisa. Arkadiusz estaba gritando. Recordaba muy vagamente los siguientes acontecimientos. Llegó una ambulancia, un joven médico, sin apenas sentir el pulso, anotó la información necesaria. ¿Dónde enterrarás? Nure, como mujer experimentada en tales cosas, daba vueltas constantemente y él, indiferente a todo, no se oponía en absoluto. Ahora todo había terminado, y importa lo que pase con el cuerpo, ya que la propia Larisa ya no está. Después de haberle dado todo a la anciana que estaba trabajando en esto, Arkady solo dijo que no le importa dónde esté enterrada Larisa. Así que el cuerpo fue recogido por el servicio funerario local y llevado al cementerio al día siguiente. ¿Cantarás? Ella era una creyente. Esta pregunta puso a Arkady en un callejón sin salida. Larisa nunca habló de sus creencias religiosas. De hecho, se conocían muy superficialmente. ¿Qué es? 2 años de relación, de los cuales estuvieron casados unos 8 meses. Y aquí hay otros 6 meses en los hospitales. No hay tiempo para discutir puntos de vista religiosos. No me importa. Lo dijo en voz baja, y la abuela le dijo algo en voz baja al papa, que se acercó a ella. La abuela de Nure y Arcadia arrojaron la tierra en un hoyo rectangular, y 2 obstinados moradores de la tumba rápidamente enterraron la tumba. Su abuela le dijo que se quedara aquí hasta las 9, porque su alma vuela cerca. Soy ateo, le dijo con voz distante. Nada abuela, todo se acabó. Ella lo miró con interés. Larisa u otros familiares tienen padres. Nadie, negó con la cabeza. Ella solo tiene un hermano en el extranjero, nadie más. Significa que nadie vendrá a la tumba. Arkady valoró como denuncia falsa que tendrá que devolver el dinero pagado hasta septiembre. Y se apresuró a decir, me iré mañana. Puedes dejar todo lo que has pagado a ti mismo. Eres un dolor. La anciana asintió gradualmente. Solo deja el teléfono. ¿Quién sabe qué? En la ciudad, Arkady se puso manos a la obra y pasó la noche en el sofá de su oficina. No era su primera vez, pero no tenía por qué volver a un apartamento vacío donde todo estaba como estaba. Grigori hablaba de notarios y decía que tenía que ir a heredar la propiedad. Larisa tenía su propio apartamento cuando se mudó con él. A ella se lo dieron. Antes de morir, Arkady, a quien no le gustaba lidiar con papeles, retrasó este agotador proceso hasta el último minuto. Pero al final tuvo que irse. Dame un certificado de defunción, un certificado de matrimonio, un certificado de lugar de residencia. ¿Trajiste todo lo que está en la lista? Sí, acá. Arkady estiró los papeles necesarios. Bien, comenzaremos el caso de herencia ahora y solicitaremos una base de datos electrónica única. ¿Tiene alguna información sobre otros herederos? No. Arkady meneó la cabeza. No tenía a nadie más.
Sus padres murieron, solo su hermano estaba en el extranjero. Los hermanos y hermanas son los herederos de la segunda fila, dijo el empleado de la oficina. Puedes caminar durante aproximadamente 1 hora. Mientras tanto, las respuestas provendrán de la base de datos. Deja tu número. ¿Es este el correcto? Sí, confirmó Arkady y salió de la oficina. Parece que todo resultó no estar tan mal. Y la máquina de café en el pasillo pintaba una anticipación un poco aburrida. No fue a ningún lado a caminar, solo se sentó y esperó. Finalmente lo invitaron a pasar. Arkady Sergeyevich, revisamos la sala de reuniones. ¿Por qué? Él estaba sorprendido. Ella no abandonó ninguna reunión. Es un trámite obligatorio. Entonces, Larisa Mikhailovna Vitsiovskaya, nacida en Stolz, celebró una reunión hace 10 años, indicando que dejaría todas sus propiedades, donde quiera que estuvieran y donde estuvieran, a su hija, Stolz Svetlana Inokentievna. ¿Qué? Arkady se sorprendió. ¿Hijas? ¿Qué hijas? No lo sabemos. Quizás ella sea una trabajadora de hombro. Realizaremos solicitudes a la oficina de registro. Pero según la ley, no estamos obligados a buscar herederos. Quizás sus familiares te digan algo. Ella no tiene a nadie. Te dije. Pensó Arkady. Y ni siquiera he visto a mi hermano. Y no sé dónde está en absoluto. Pero ¿qué pasa si no encontramos a esta hija? Y tal vez sea solo un error. Larisa nunca me habló de ningún niño. Si el heredero no declara sus derechos en el plazo de 6 meses, la prueba del derecho de herencia se entrega al heredero que cumplió la fecha, explicó la mujer. Es decir, para ti. Mientras tanto, si quieres encontrar a esta hija, tampoco tienes que hacerlo. Esperar. Pero no sé nada sobre ella. ¿Existe al menos una fecha de nacimiento? Sí, te haré una copia del testamento. Aquí. Y mira los papeles de la esposa. Quizás se encuentre algo. Arkady buscó una casa, pero allí no había absolutamente nada. Larisa trajo muy pocas cosas consigo. Principalmente libros. Luego le contó todo a Grigori y le aconsejó que buscara su apartamento, donde seguían viviendo los inquilinos. ¿Pero cómo? Hay extraños viviendo allí. Bueno, vendrás, preguntarás, entonces, entonces, tenemos que hacer algo. Arkady llamó a la puerta y esperó unos minutos. No se escuchó ningún sonido desde el interior. Llamó de nuevo y también sin éxito. Ya estaba listo para irse, escuchó el sonido de la cerradura de la puerta girando. ¿Quién está ahí? La voz femenina de la brecha abierta sonaba como una aguja roída. Buenas tardes. Tartamudeó, sin saber cómo empezar. Yo, soy de Larisa. Necesito encontrar sus documentos. Probablemente aún no lo sepas, pero ella murió recientemente. Detrás de la puerta escuchó una voz inquietante. Luego se abrió la brecha y la puerta se abrió más de nuevo. Entra por favor. Una señora mayor con un sencillo traje casero le dijo, desnúdate, ven acá que ya voy. Y salió por el estrecho pasillo, hacia algún lado. Y llevó a la niña a sus brazos con un vestido abrigado y una toalla envuelta alrededor de su cabello. Sus rasgos eran extraños. Se parecía mucho a... Sí, por supuesto, Larisa. Pero algo andaba mal, algo anormal en aquellos ojos y en la expresión general del rostro. Ella también parecía otra persona. Arkady Nahmur en las cejas y Susi en los ojos. Ella dijo, sí, lo hizo. Sonó como una frase, y luego se armó el rompecabezas. Arkady, en silencio, preguntó un poco, semi-asertivamente, porque ya sabía la respuesta. ¿Es esta la hija de Larisa? Sí. La mujer asintió. Soy su doncella. Larisa me pagó por adelantado hasta finales de este año. ¿Cómo vas a proceder? Arkady guardó silencio, me acabo de enterar por notarios. Ella no me dijo nada. Finalmente habló. Piénsalo. La criada dijo que puedes asignarla a un internado especial. Puedes hacer lo mismo de siempre, pero te saldrá bastante caro hacerlo. Sí, necesito pensar, consultar. Aquí está mi teléfono. Si necesitas algo, llámame, por favor.
Cuando llegó a casa, cerró la puerta, sin desabrocharla, salió al balcón y fumó. Rara vez fumaba, últimamente no tocaba nada. A Larisa no le gustaba el olor a humo de tabaco. ¿Por qué no me dijo nada? No confiaba en mí. Que poco sabía sobre ella en esencia. Larisa, ¿por qué hiciste eso? O tal vez ella nunca me amó. Quizás se casó para escapar de todo esto. ¿Cuánto tiempo vivió sola, criando a una hija inválida? Si ahora tiene 15 años, reflexionó Arkady, dejando que el humo azul se elevara en el cielo oscuro. Entonces recordó a ellos y al encuentro de Larisa. La primera cita en la plataforma de observación del observatorio. Un viaje al sur. Sus ojos estrellados, no puede ser que ella no lo ame. ¿Pero por qué no se lo dijo a su hija? ¿Tenía miedo de que él la dejara? Sí, quizás. ¿Cómo? Siempre, Arkady le pidió consejo a Grigori. Ahora estaban fumando juntos, sentados en la oficina. Bueno, es algo amistoso, dijo Grisa. Ahora, incluso la hija. ¿Tiene alguna idea? No lo sé, respondió Arkady. La viste durante 5 minutos. No se ve muy bien. Lo mejor es internarla en un internado especial. Vender el apartamento y pagar allí su manutención. También pensé en esto, pero... El notario dijo que primero necesitan recibir la atención y que la propiedad solo puede distribuirse a través del tribunal, pero esto es un desastre, Grisa. Quizás dejes todo como está, yo pagaré los asientos. ¿Eres millonario? Grigori sonrió. ¿Sabes cuánto cuesta? No, Arkady negó con la cabeza. Todo tu salario de profesor desaparecerá, le dijo Grigori con confianza. Deja que el abogado te contrate, tú pagarás los honorarios de la venta. Pero todo resultó diferente. Unos días después de este encuentro, llamó la abuela de Nure. Querido amigo, olvidaste algo. ¿Qué? Lo sorprendió Arkady, a quien todavía parecía no quedarle nada. Un libro. Y hay una carta en él. No lo leí, por supuesto. Se cayó y el comienzo estaba en el ojo. Parece que Larisa lo escribió. Estaré allí por la noche. Arkady se subió corriendo al coche y, maldiciendo los atascos de Moscú, se arrastró por la carretera bloqueada el viernes hasta llegar a la autopista correcta. Llegó allí solo cerca de las 10. La abuela de Nure, al oír el ruido del coche, salió al patio. Vayamos a esa casa. No estoy vestido hoy. Entonces. Sacó del bolsillo las hojas dobladas en cuartos y, agarrándolas con entusiasmo, querida Keshe, cuando leas esta carta estaré lejos de aquí. Dudo que nos volvamos a ver en esta vida, porque para mí ya se acabó. Sé que estás completamente destrozado por este dolor que cayó sobre ti. Lamento haberte causado tanto sufrimiento. No lo mereces. Eres una muy buena persona, Keshe. El mejor de todos los que he conocido. Pero yo, al contrario. Tú te mereces todo lo que me está pasando ahora. Finalmente debes aprender toda la verdad sobre mí y lo que hice con mi propia vida y no solo con mi propia vida. Aquí, al final de la página, había manchas de humedad dispersas, y Arkady, al verlas, se apretó dolorosamente el corazón. Y por otro lado continuó. Cuando tenía 16 años, conocí a un hombre casado. Y tuvimos un romance con él. Pero no pude hacerme nada a mí mismo. Fue como una tentación. Sin embargo, simplemente me justifico como siempre. Pronto me di cuenta de que estaba embarazada y me fui a la ciudad desde un pequeño pueblo donde nací y crecí. Además, antes de irme, tuve una pelea con mi madre, quien me había estado criando toda mi vida. Ella era la única. Le conté todo, incluso avergonzada de recordarlo. Y ella murió de un ataque al corazón justo después de mi partida. Lo descubrí solo unos años después. Mi hija nació con síndrome de Down, uno severo. Ahora tiene 15 años y todos estos años los he vivido deseando su muerte, para que la muerte viniera y se librara de su sufrimiento. ¿Para qué vivir si ni siquiera entiendes quién eres? Pero en cambio, la muerte vino detrás de mí, y es bastante justo, porque solo causé dolor a mis seres queridos. Incluyéndote a ti, Keshe. Por cierto, el padre de mi hija, Sveta, también se llamaba Keshe, en Akentium.
Su esposa me maldijo cuando se enteró de nuestra existencia. Qué broma más amarga del destino. Perdóname por no contarte todo cuando tuve la oportunidad. Tenía mucho miedo, por favor comprenda. Si hubieras descubierto lo que realmente era, ya ni siquiera me mirarías. Quería pasar al menos un par de años tranquilamente, ser amado. La cuestión es que conozco mi diagnóstico desde hace mucho tiempo, desde que nos conocimos. Entonces un médico me dijo que faltaban 6 u 8 meses. Pero cuando supe de ti, la enfermedad pareció desaparecer y por un corto tiempo creí en un milagro. Perdóname si puedes. Ahora sobre negocios. Mi apartamento tiene todos los documentos en el cuadro superior derecho de la cómoda. El apartamento lleva mucho tiempo abastecido de luz, por si me vence. Como esto ya pasó, te pido que alquiles un apartamento y lleves a Sveta a algún lugar en la naturaleza, lejos de Moscú. Llévala a una casa alquilada por alquiler, déjala vivir su vida donde haya aire fresco y paz. Es mucho más barato encontrar asiento en la provincia. El alquiler de un apartamento en Moscú debería cubrir todos los gastos. Durante mucho tiempo la luz no te dejará embarazada. Las personas con tal diagnóstico no viven muchos años. Cuando ella muera, podrás vender el apartamento. Me enteré por el notario, si no dices que sabes de mi hija, no presentas sus documentos, el apartamento quedará inmediatamente registrado a tu nombre, porque eres mi marido legal. Y la voluntad simplemente no tendrá la fuerza para hacerlo. Sé que harás todo lo que te pido, querida. Tu esposa Larisa te ama con todo su corazón. Arkady suspiró profundamente y se guardó la carta en el bolsillo. Le dolía tanto que apenas podía respirar. Vamos, te prepararé un té. La abuela de Nure se acercó silenciosamente a él y le tocó el hombro. Sí. ¿Qué? De acuerdo, vamos. Arkady temblaba como si estuviera sobresaltado y la siguió obedientemente. La tetera ya hervía y hervía, el dulce vapor de la hierba subía por encima de la taza. Arkady aspiró aquel aroma encantador y tranquilizador y se sintió un poco mejor. ¿Más? El participante le preguntó a Nure cuando se terminó la primera taza. Sí, por favor. Le acercó la taza vacía y de repente comenzó a contarle a la dueña del balneario forestal sobre los últimos acontecimientos. Ella escuchó en silencio, con atención. Ella nunca lo golpeó, solo sintió y a veces movió la cabeza. Tráela aquí, dijo al final. No lo tomaré demasiado caro y encontraremos un asiento. Tenemos la mitad del pueblo sin trabajadores. Incluso es posible que 2 de nosotros intercambiemos. Es difícil conducir con gente enferma. Conversaron un rato, discutiendo los detalles del próximo reasentamiento de la hija de Larisa. Y Arkady estaba a punto de regresar, pero la anciana le dijo refunfuñando, ¿a dónde vas por un camino tan oscuro? Y mentir es muy molesto. Tenemos caminos muy oscuros aquí. Hasta que llegues a la carretera, o los alces se escaparán, o el bosque bajo las ruedas, tendrás miedo incluso en el pozo. Solo recuerda cómo lo llamaban, noche aquí, todavía plana. Arcadia sintió aliviado. De acuerdo y sincero. ¿Por qué debería volver? ¿Quién lo espera? Ahora vuelve a sentirse solo y probablemente seguirá así hasta el final de sus días. Para mejorar un poco las cosas, salió a la terraza, fumó y miró a sus estrellas favoritas, como dijo Larisa en sus últimos días. Sería bueno llamar a tu hijo Arcturus. Y la verdad es que Arcadius estuvo de acuerdo con ella. ¿No se te ocurre un nombre mejor para un niño, astrónomo? Aunque ¿quién llama así a los niños? Sería gracioso. Y no puedes elegir un nombre rebajador. Luego rápidamente arrojó el pollo al pasto. No bastaba pensar en los nombres diminutos de los niños inexistentes. Y luego se arrepintió de sus acciones. ¿Qué es esto que ha hecho aquí? Basura. No es bueno. Salió de la terraza y deambuló en la oscuridad entre los pinos, sin mirar a ninguna parte. Solo la ventana de Nure, iluminada como siempre por las noches, volvió a llamar su atención. Después de meterse las manos en los bolsillos, empezó a aparecer detrás de la cortina. La sombra del dueño se mueve lentamente. Al parecer, ella tiene una cocina allí, haciendo algo en la mesa. Aquí la sombra baja y densa de la anciana desapareció y apareció otra, alta y corpulenta, atada a la cabeza con un pañuelo.
pero no como suelen hacerlo las ancianas. Un nudo debajo de la barbilla, pero de otra forma. Aquí, Arcadia está cubierto de sudor frío por alguna razón. Así atan a los pacientes con cáncer, cuando se les empieza a caer el pelo. Estresado hasta el límite de su visión, mirándolo a los ojos, él, sin saber por qué, intentó mirar mejor a esta mujer. La sombra que parpadeaba en la ventana baja y lejana. Pero ella, apareciendo durante 1 o 2 minutos, desapareció inmediatamente. Luego se apagó la luz y todo quedó igualmente oscuro y silencioso en todas partes. Solo los pájaros nocturnos gritaban, tristes y asfixiantes, y el búho no estaba lejos de la oreja. ¿Qué está pasando en esa casa?, pensó Arcady. Las lechuzas llegan a pie, algunas mujeres, al parecer también enfermas, pero ¿qué me pasa a mí? Ahora tengo algo que hacer. Es extraño, pero a pesar de su dolor, y de que, en general, solo estaba embarazada de su hija enferma Larisa, que tan inesperadamente entró en su vida, no experimentó ira ni descontento. Al contrario, vino alguien que necesitaba su ayuda, y este hombre no era del todo un extraño para él, porque era su propia hija, su mujer amada. Arcady de alguna manera sintió que Larisa, aunque con desesperación y anhelo mortal escribió que deseaba la muerte de Svetlana, en realidad no lo creía así en absoluto. Ella, por supuesto, la amaba, pero solo aquí, excepto Larisa, esta niña enferma, no había nadie más en todo el mundo. Al llegar al día siguiente a la ciudad, Arcady ni siquiera comenzó a conducir a casa, e inmediatamente se dirigió al apartamento de Larisa. «Buenas tardes, ¿estás bien?», preguntó en el asiento que abrió la puerta, como la última vez. «Quizás quieras comprar algo, ¿traerlo?». ¿En realidad? Ella estaba encantada. «Entonces escribiré ahora». Arcady entró en el apartamento. Salió a los pasillos de Svetlana. Ella lo miró, y como al mismo tiempo. Tenía una mirada extraña y desenfocada. «Hola, Sveta», dijo Arkady Laskov. «Conozco a tu madre». La niña lo miró tímidamente, inclinó la cabeza y sonrió levemente. «Mamá». «Sí, sí», Arkady también le sonrió. «Tu madre. Pronto iremos a la casa de campo, al bosque. Está bien allí. Allí crecen árboles». «Bien», dijo la niña con un eco. «Aquí. Si no te importa». La silla le acercó una nota. «Muchas gracias. No puedo dejarla en ningún otro momento. Especialmente ahora. Extraña a su madre. Mira por la ventana todo el tiempo y espera». «¿Cómo lo manejas?». «Si todavía necesitas ir a algún lado». Arcady estaba preocupado. «Bueno, le doy sedantes y los dejo en un cuarto cerrado. Allí se hace todo lo posible para que ella no se lastime. Por lo general, se queda dormida casi de inmediato». El asiento, obligado a estar en el apartamento con el paciente, estaba muy feliz de hablar con alguien. «¿Y cuánto tiempo llevas con ella?». «Así, todo el tiempo». «Oh, ha pasado mucho tiempo», la mujer hizo un gesto con la mano. «Y desde entonces, como Larisa, ha ido aprendiendo palabras». «¿Cómo se mudó contigo?». «Tú, casi todo el tiempo». Larisa quería que llevara a Sveta a la naturaleza. «Ella me escribió una carta», dijo el asiento de Arcady. «Ya encontré una casa adecuada en la región de Smolensk. Hay todo lo que necesitas. Solo empaca sus cosas, por favor». «¿Cuándo te la vas a llevar?». La mujer le estrechó la mano, sin saber si alegrarse de haberse librado de la pesada carga o enfadarse por la separación de su enfermera. «No lo sé exactamente, pero en un futuro próximo». «¿Y el apartamento? ¿Lo alquilarás o qué?». «Probablemente por ahora en alquiler», respondió Arcady. «Quizás puedas recomendarme a nuevos residentes». «Puedo limpiar». «Ellos están de acuerdo». Prometió y, al irse, le dijo a Svetlana: «No te aburras, volveré pronto». Y ella, sonriendo tímidamente, de repente agitó torpemente la mano en respuesta. Después de unos días, mientras conducían hacia el pueblo, Svetlana se reanimó alegremente, como una niña pequeña, feliz con todo lo que veía a su alrededor. El paisaje urbano que cambia rápidamente, grandes camiones y luego amplios campos, largos cruces, lagos, ríos y puentes. Quedó encantado literalmente con todo.
Y cuando vio un rebaño de vacas pastando, su nariz casi salpicó el cristal. Arcadi solo se rió de sus ingenuas alegrías. Más cerca del pueblo, cuando ya doblaban por una carretera estrecha que serpenteaba por el bosque, Sveta de repente empezó a gritar, ya sea ansiosa o feliz, mamá. ¿Cómo puedo explicarle que mamá nunca volverá a verla? Arcadi pensó con tristeza. ¿Entenderá esto alguna vez? El camino se convirtió en un camino de tierra y empezó a llover. Los pájaros callaban, solo los grillos silbaban tristemente, cambiando siempre su tonto canto al mal tiempo. Arcadi, según lo acordado, detuvo el coche cerca de la puerta y salió a llamar a la abuela Nure. Siéntate aquí, estoy ahora mismo, le dijo a Sveta y abrió la ventanilla lateral para que no diera tanto miedo estar solo en el coche. El asiento, entregándole cosas a la niña, le advirtió sobre algunas de las características de su maestra. Después de abrir la puerta, caminó por el sendero que conducía a la casa de la abuela Nure y llamó a la puerta. Ella salió inmediatamente, como si estuviera detrás de la puerta. ¿Cómo llegaste allí? Está bien, todo está bien. Arcadi se dio la vuelta para regresar y entonces vio a Svetlana abriendo la puerta que no estaba cerrada con llave. De alguna manera salió a través del vidrio abierto, o incluso logró abrir la puerta del auto, y ahora, mirando atentamente a su alrededor, e incluso, al parecer, olfateando, como un animal asustado, fue a reunirse con ellos, a veces en silencio. Gritando, mamá, mamá. Ella la llama todo el tiempo. Sobre todo cuando estaban a punto de llegar, Arcadi suspiró. Mientras tanto, la niña, acercándose a ellos a la distancia de un brazo extendido, se detuvo, miró fijamente a la abuela de Nure y a la cara y al mismo tiempo a lo lejos, como pudo, y dijo interrogativamente, ¿mamá? No, cariño, dijo su abuela. Mamá ya no está aquí. Pero Svetlana parecía no haberle creído. Mamá. Repetía con desesperación e incluso con algún tipo de amenaza. Y ella estaba tratando de pasar entre ellos y llegar a la casa. Ella estaba estirando los brazos. Estaba saliendo de Arcadi, que intentaba llevársela. Vamos, querido. Nure la tomó de la mano y puso la segunda mano en la frente de la niña. No hay temperatura, le dijo a Arcadi, quien quedó sorprendido por este procedimiento. De repente recordó cómo cuando la abuela y Larisa ella se puso la palma de la mano en la cabeza de la misma manera, en la terraza de la casa grande. Y una vez más, una especie de sentimiento confuso, una pregunta no formulada, una respuesta incomprensible, una sombra distante y confusa, se movió en su cabeza. No sabía cómo llamarlo. Fue increíble. Pero Svetlana casi de inmediato dejó de preocuparse y se dejó llevar. Y él, pasando nuevamente la noche en la hospitalaria casa grande, se fue por la mañana a Asvayasia. Nure le prometió cuidar al paciente y encontrar asiento pronto. Veamos, dijo, mirando a Svetlana, que estaba sentada cerca del fuego, y sonándose las mejillas cuando vio chispas brillantes y crepitantes. Vamos a ver. Quizás ella haga algo. Un hombre no debería quedarse sin una causa. Manos, piernas, cabeza en su lugar, así que no del todo desesperado. Pronto, Arcadi se convirtió en un huésped frecuente en este lado del bosque. Y casi todos los fines de semana se subía al coche y conducía lo que tenía, acercándolo tanto a la casa de madera en pleno otoño. Aquí siempre estuvo feliz tanto él como Sveta, a quien trajo algunos hoteles sencillos, y la abuela de Nure. La anciana, sin embargo, le pidió que le avisara de sus visitas. Dijo, nunca se sabe, siempre sucederán cosas. No es buena idea recibir invitados sin nada. Arcadi le advirtió y llamó antes de marcharse. Su abuela tenía un teléfono sencillo para situaciones de emergencia. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se quedó en casa, en el mismo lugar que antes, con el teléfono atado al cable. Arcadi tuvo que llamar varias veces antes de poder oír. A veces alguien respondía a la llamada, pero no decía nada. Y se escuchó como el hombre caminaba, abría la puerta y le entregaba el teléfono a su abuela. Era un poco extraño, pero ya estaba acostumbrado a la extrañeza de este lugar. Cada uno tenía sus propios asuntos y motivos, y la abuela Nure también tenía derecho a su vida privada. Arcadi nunca se metía en preguntas. La abuela lo agradeció y trató de conocerlo lo mejor que pudo. Siempre había pasteles grandes y sabrosos con diferentes rellenos y,
por supuesto, infusiones aromáticas. Como prometió, la abuela de Nure encontró un asiento para Svetlana. Sin embargo, ella no se sentó con ella, sino que caminó por el patio, por el bosque, por el pueblo, por todo el distrito. Cada día, la vista de la ciudad por parte de las chicas se hacía más y más grande. La vivienda que cerraba antes del amanecer, y la que nunca salía a caminar, ella estaba entusiasmada con todo, con cada árbol y cada hierba. Le enseñaron a hacer tareas domésticas sencillas, a recoger pasto, colgarlo, secarlo, plantaciones. Un día, ya a principios de otoño, la niña, celebrando, preparó ella misma té e incluso lo sirvió en una taza, casi sin salpicarlo. Toma, bébelo, le dijo a Arkady. Y desde la boca hasta las orejas se llenó una sonrisa feliz. Muy sabroso, la elogió, bien hecho. La abuela, que estaba sentada allí, miró a Svetlana con amabilidad. Nada, servirá por primera vez. Haremos de ella una cocinera noble. Sveta, como si se diera cuenta de que estaban hablando de ella, sonrió tímidamente y agitó la mano. Vamos, felicítame. El tiempo dedicado por los herederos a presentar la declaración se estaba acabando poco a poco y se acababa el tiempo para emitir el testimonio de la herencia. Al año llamaron al notario y le pidieron que viniera a la hora acordada. La fecha era el lunes y el sábado, medio año después de la muerte de Larisa, estaba en marcha. Arkady quería venir el viernes por la tarde, como de costumbre, pero su trabajo se retrasó hasta bien entrada la noche y se marchó temprano el sábado por la mañana. Incluso olvidándose de advertir a Nure. Sin regresar a casa, inmediatamente se dirigió al cementerio para visitar la tumba de su esposa. Al llegar al monasterio, dejó el coche y se fue a pie. Después de la primera fila de tumbas, a través de las ramas de madera inclinadas, que estaban perdiendo sus hojas caídas, de repente vio una figura femenina alta, parada sola cerca de la tumba de Larisa. ¿Quién fue el que estaba tan herido antes? Pisé accidentalmente una rama gruesa y seca. Era fuerte y este sonido agudo resonó en el silencio de la mañana. La mujer que estaba detrás de él rápidamente se dio la vuelta, vio a Arkadiusz e inmediatamente, tapándose la cabeza con el pañuelo, comenzó a avanzar por el sendero de Kladvisen, tan rápidamente, como si no fuera un humano, sino un reno cobarde. No tengo tiempo de pestañear ante Arkady. Pero no podía parpadear en absoluto. Estaba parado en estupor, secándose los ojos, confundido, mirando el rastro de una figura femenina corriendo. Es que reconoció en ella a Larisa, su esposa fallecida hace 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No podría haberlo dicho con seguridad. Quizás un par de minutos, quizás una hora. Finalmente, llegó a la tumba, examinó todo cuidadosamente y vio 2 rosas. Era de un color muy brillante, como sangre derramada. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que las flores estaban retorcidas artificialmente de hojas de arce. Después de sacudirse hasta el fondo de su corazón, Arkady puso las flores que había traído de la ciudad en 6 rosas frescas, que aún no habían sido disueltas por los capullos de color burdeos, de esos que tanto le gustaban a su esposa. Ahora vi a Larisa en la tumba. Le dijo a la mujer que se acercó a él para recibirla al escuchar el sonido del auto que se acercaba. Llegas temprano hoy, querido amigo. Lo siento, olvidé avisarte. Ayer era muy tarde. Tuve que quedarme en el trabajo. Y hoy salí a las 4 de la mañana. Me desperté y no dormí nada. Te dije. Su alma vuela cerca. Le hablé de la abuela de Nure, que había visto a Larisa. Pero ella estaba viva. Arkady seguía temblando. Por supuesto, la anciana asintió. Este es el que recordamos. Será lo mismo, hasta que quienes la recuerden en la tierra no se vayan solos. ¿Pediste una foto para el monumento? Sí, asintió. Eligió la más bella. Era incluso más joven que cuando sucedió todo. Eso es bueno, dijo la anciana. Así es. Que lo recuerde. ¿Quién hay aquí para recordarla? Preguntó Arkady con amargura. Ella nunca visitó aquí antes. Tú recuerdas, yo lo recuerdo, Sveta recuerda, ¿a quién más necesitas? Dijo la abuela razonablemente. El lunes, a la hora acordada, Arkady acudió al notario. Estiró todos los documentos necesarios en la oficina y comenzó a esperar hasta que llamaron.
¿Eres Tchaikovsky? Entra por aquí. El asistente señaló la puerta del fondo a Olga Viktorovna. Ahora la propia propietaria de la empresa se hizo cargo del trabajo. Aquí se puede conocer. Ella le entregó una copia del documento. Llegó el correo. Este ciudadano afirma ser el padre de Svetlana Stoltsiana Kentievna, hija de la fallecida Larisa Mikhailovna de Isikovskaya. A la declaración no se han presentado documentos que confirmen a la familia, pero desde que se presentó, estamos obligados a detenerla. Las pruebas han sido enviadas a la investigación. ¿Lo ves? Se pregunta al respecto en su declaración y señala que tiene intención de recurrir ante los tribunales para que se establezca la paternidad. Usted, querido Arkady Sergeyevich, no ha dado ninguna información sobre la hija del difunto, y afirma que Svetlana Yanakentievna Stoltz está viva y que conoce su paradero. Tiene intención de cuidar también a esta ciudadana, que, según él, no es dietista. ¿Sabes algo sobre esto? Sí, apenas saqué a Arkady, sintiéndome como un criminal. Pero puedo explicarlo. Mira, por favor. Esto fue escrito por mi difunta esposa. Hasta hace poco no sabía nada sobre su hija. Y le escribió la misma carta a Larisa. Léelo, por favor, desde aquí. Él se sintió avergonzado y señaló el lugar donde Larisa escribe sobre sus asuntos. Bueno, ahora está claro. La mujer pensó por un momento. ¿Me dejarás hacer una copia del caso de herencia? Sí, sí es necesario. Puede ser útil. Al parecer, ahora tendremos que llevar su caso a los tribunales. Conserve esta copia auténtica de la carta, así como todos los demás documentos que puedan resultarle útiles en el proceso. Y mi consejo para ti. Encuentre un buen abogado. Arkady estaba completamente molesto porque escuchó. Ahora, sin embargo, tendremos que contratar a un abogado. Grisa tenía toda la razón. Mura, pensó, estaba sentado en el coche. ¿Y dónde puedo encontrar un buen abogado? Gregory ayudó de nuevo. Y el abogado lo encontró. Y acordó la tarifa a pagar más tarde. ¿Y si pierdo? Preguntó Arkady. Todavía no he tenido suficiente de esto. Entonces tendré que volver a endeudarme. Para pagarle la tarifa. ¿Y Sveta? ¿Qué pasará con ella ahora? ¿Necesita a su padre o él solo necesita un apartamento? No estés triste de antemano, querida. La abuela de Nure lo calmó. Pensemos en algo. De todos modos no enviaré a Sveta de vuelta. Mi alma ardía de dolor por ella. Aunque tiene mala cabeza, es amable, como un ángel. Solían llamar fea a la gente como ella. Y pensaban que estaban más cerca de Dios que nadie. Ella no necesitaba una enfermera. Mira cómo se ha recuperado la niña. Últimamente Svetlana ha cambiado mucho. Se ha vuelto más tranquila y, aunque todavía habla muy poco, es mejor escuchar y entender lo que le dicen. Ha aprendido muchas cosas que antes no podía hacer. Podría poner una tetera al fuego y amasar la masa. Sin embargo, poco a poco. Pero aún así, ¿hacia dónde apresurarnos? Ella era la que se estaba sirviendo a sí misma. La abuela de Nure solo la controlaba de vez en cuando. Y el abogado le aseguró que definitivamente ganarán el juicio, aunque puede llevar mucho tiempo. En algunos de sus canales, descubrió mucha información que Arkady no conocía ni podía saber. En primer lugar, sobre ISC. Así llamaron en el tribunal al padre de Svetlana, Sandorin Enakentich. Nació en el pueblo de Podlietovka, la zona fluvial de la región de Smolensk, donde está Larisa. Oh, debería habérselo notado a Arkady. Larisa surge del mismo lugar de nacimiento, donde el destino nos llevó a vivir sus últimos días. Enakenti estaba casada, como escribió Larisa en su carta. Y en el momento de su supuesta relación, él ya tenía 3 hijos menores. Poco después de que Larisa abandonara el pueblo, bebió mucho, estuvo muy ocupado e incluso estuvo en tratamiento forzado en un dispensario psiconeurológico durante varios meses. Esto es muy bueno. Este es un punto a nuestro favor, afirmó el abogado Arkady. Definitivamente lo indicaremos en el proceso. Al regresar a su pueblo natal después del tratamiento, Sandorin descubrió que su esposa se había divorciado de él y lo despidieron del trabajo. Luego todos lo ofendieron y se fue al extremo norte.
Sobre las ganancias. Desde entonces no ha dado ninguna noticia sobre sí mismo, pero el abogado descubrió que incluso donde vivió todos estos años, trabajando en la mina, Enakenti no se lo tomaba en serio, bebía y acosaba, e incluso una vez en una pelea. Casi mató a alguien, provocándole graves insultos, por lo que obtuvo su primer mandato real. Le siguió el segundo por robo, y finalmente, por tercera vez, fue Enakenti donde volvió a jubilarse después de trabajar en el norte durante los supuestos años. Sin embargo, allí tampoco tenía nada que ganar en términos de ingresos, y se fue de nuevo, esta vez a la región más cercana de Moscú, después de haber contratado un guardia en un gran almacén logístico. Al parecer, Enakenti echaba de menos este trabajo nada polvoriento y recordaba a su antiguo amor. En su tierra natal, le dijeron las palabras de los terratenientes cazadores de que ella había estado viviendo durante mucho tiempo en algún lugar de Moscú. Por razones desconocidas, el hombre deseaba tanto encontrar a Larisa que recurrió a personas que conocía, quienes, por una tarifa adicional, obtuvieron la información que necesitaba. Entonces se enteró de que ya llegaba tarde para ver a Larisa entre los vivos, pero descubrió que tenía una hija de 15 años discapacitada. Las mismas personas le dijeron que con esto se podría ganar mucho dinero, porque esta chica ahora hereda el apartamento de su madre, y el apartamento en Moscú cuesta mucho dinero. La niña está en un refugio, el dinero está en su bolsillo, no quiero andar por ahí. Así, se encontró en el despacho del abogado, donde le hicieron una declaración, de la que Arkady se había enterado recientemente. Inokentich, a su vez, pronto se enteró de la existencia de Arkady y de que iba a demandar a su apartamento. Estaba seguro de su derecho. La primera audiencia judicial se celebró sin la presencia de las propias partes. Solo vinieron sus abogados. Aclararon sus requisitos de búsqueda, declararon que el primero en hablar era el padre, es decir, Enocencio. Leyó el discurso escrito por su abogado en papel, indicando que el que respondía, es decir, Arcadio, iba a formar un apartamento por su cuenta, evitando a los pobres huérfanos y discapacitados. Leyó durante mucho tiempo, y de esta declaración resultó que Arcadio era la encarnación de Satanás en la tierra, un ladrón y un sinvergüenza revelado. El propio Arcadio se sonrojó, palideció y le tomó la mano nerviosamente, tratando de comprender cómo lo trajeron aquí. Sentado a su lado, Grigori, que vino a apoyar a su amigo, sonrió ampliamente y, tranquilizándose, le dio una palmada en el hombro. Finalmente, ante la exhalación de Kent, su abogado, quien también retomó los discursos acusatorios, y la palabra fue entregada al que respondía, es decir, a él, Arkady. El pálido y ansioso Arkady se levantó y, respondiendo a las preguntas del tribunal de turno, dijo, veo que mi querido oponente quiere exponerme bajo la luz más oscura. Sin embargo, solo cumplo la voluntad de mi ahora fallecida esposa. Ella misma lo escribió en esta carta, cuyo documento auténtico entrego ahora al tribunal. Este mensaje provocó inquietantes murmullos y confusión en las filas de los opositores, y el abogado Enakenti exigió inmediatamente una copia de la carta. Además, continuó diciendo, debo explicar que hasta la muerte de mi esposa, ni siquiera sospechaba de la existencia de su hija. Ella también lo señaló en su carta y, por lo tanto, no hizo planes para privarla de su apartamento, como afirma el sacerdote. Solo el propio notario se enteró del testamento y de ella después de la muerte de su esposa. Ahora, sobre la propia Svetlana. Actualmente se encuentra en el pueblo de Sousne, región de Smolensk, donde le alquilé una casa, como me pidió mi esposa en su última carta. Las chicas están bien allí. El dueño de esta casa la cuida y yo alquilo el apartamento para tener algo con que pagar el alquiler de la casa y otros gastos de mantenimiento de Svetlana. Como puedes ver, solo cumplo la voluntad de la esposa fallecida. Eso es todo. El juez asintió y ordenó al secretario que anotara todo en él. Acta de la reunión. Para plantear a las partes interesadas sus dudas. La abogada Enakentia preguntó, si usted se preocupa tanto por el bienestar de Svetlana, ¿por qué no le habló de ella al notario? ¿Por qué no le trajo los documentos para hacerle el apartamento? No tenía ningún documento. Le dije que no sabía nada sobre ella. Pero luego usted se enteró de ella y vino usted mismo a recibir el testimonio. Arkady vaciló. ¿Viste lo que escribió la esposa? Ella no quería que el apartamento se hiciera público. Tenía miedo de que lo quitaran por falso.
Además me explicaron que con la propiedad de una persona no calificada no se puede hacer nada sin la aprobación de las autoridades y del tribunal. Si no hay más preguntas, se le da la palabra al abogado. Explíquenos por qué solicita ahora al tribunal que establezca su paternidad con la ciudadana Stoltz, Svetlana Enokentievna. Para defender los derechos de su hija, respondió con orgullo Enokentievna. Déjame preguntarte, ¿la has visto alguna vez en persona? No, respondió Enokentievna sin dudarlo. Conseguiré los papeles y nos conoceremos. ¿Y cuáles son tus intenciones con respecto a su contenido? ¿Dónde vivirás si la cuidas? La internaré en una institución especializada, donde personas como ella la cuidarán bien, prometió Enokentij. ¿Qué pasa con el apartamento? Esta pregunta hizo dudar a Enokentij y el abogado le susurró algo. Venderemos el apartamento y el dinero irá a la herencia de la digna hija. Está bien, dijo el abogado. ¿Sabes que tendrás que presentar informes trimestrales sobre estos gastos a las autoridades sanitarias? Sí, por supuesto, permiten esta venta. Pero el padre no pudo responder nada y el juez notó algo en las sábanas que tenía delante. En esta reunión se declara clausurada, declaró el secretario. Se llevará a cabo la próxima reunión y se fijará la fecha. Y todavía quedaban muchas reuniones de estos, como le dijo el abogado a Arkady. Al final, el tribunal tomó esa decisión. Designar a una menor de edad, mediática, Stoltz Svetlana Enokentievna, ciudadana de Vitsiovskoye, Arkady Sergaevich, un apartamento ubicado en la dirección, para reconocer el común. La decisión fue completamente arreglada tanto por Arkady como por su abogado. Pero la cuestión del salario y la remuneración quedó abierta. Al final, acordaron saldar esta deuda en partes con el alquiler del apartamento. Finalmente, todo este lacayo se acabó. Arkady casi no creía en esta feliz liberación. Han pasado tantos meses. Todo esto estaba pasando, parecía interminable. El otoño ha llegado a su fin, ha pasado el invierno y ha llegado de nuevo la primavera. Se acercaba el momento en que Larisa dejó la vida el año pasado. A finales de abril se cumplirá el año de su muerte. Cansado de barcos interminables, Arkady se dirigía a sus pinos favoritos después de un largo descanso. Le trajo un regalo muy especial a Svetlana, esperando que ella lo apreciara. Después de dar el último giro desde la autopista, Arkady se sorprendió pensando que todo a su alrededor es tan hermoso como el año pasado, cuando él y Larisa fueron aquí por primera vez. Y el cielo y el sol y los pinos y la fina cinta del río que brilla a lo lejos, la hermosa vista a la que se abrió desde estas alturas, pero solo Larisa ya no está. Las lágrimas brotaron de sus ojos y detuvo el auto, sin poder conducir más. Salió, cerró la puerta de golpe y decidió atravesar un poco de este esplendor fragante y ahumado para calmarse. Salió al claro, rodeado por el joven bosque de alerces. Aquí y allá crecían abedules, hiedras y alisos, intercalados por pinos bajos y esponjosos. En algún momento, Arkady sintió que había visto toda esta belleza hace mucho tiempo, como aquí y ahora. Forzó su memoria, y su memoria amablemente le dijo, ¿recuerdas aquel entonces en el café del hospital? Mire de nuevo. Y Arkady miró y vio. Las hojas verdes brillantes, recién cortadas, de la nueva y joven primavera envolvieron el bosque en una niebla fina e ingrávida. El aroma en el aire era tan fuerte que era algo que nunca había sentido en su vida. Es extraño, pensó Arkady. ¿Es en un sueño? ¿Puedes olerlo? Su pensamiento práctico no abandonó ni siquiera otra capa de conciencia. A través de la neblina verde, una figura mal perfilada se acercó a él, revoloteando, temblando. Poco a poco, los contornos se volvieron más sólidos, ya era posible adivinar a una persona, una mujer. Los rasgos del rostro se hicieron reconocibles. Sí, es Larisa la que se acerca a él, sonriendo alegremente. Y sus ojos se llenan de nueva vida. Alguna extraña sabiduría y la niebla muy verde. Arcadia gritó, despertando de esto y de nuevo le sobrevino un sueño agotador, y se secó los ojos. ¿Puedes dormir sobre la oveja? Después de todo, él está de pie, miró a su alrededor, no hay nadie sobre la cubierta. Verde y solo una brisa fresca y suave sacude las ramas de los árboles. Dio un paso y de repente pisó algo que yacía sobre el musgo verde. Sí, eso es lo que le dijo a Arcadius. Este es el libro de Larisa.
¿De dónde viene ella? Se inclinó y levantó un pequeño cubo. Astrid Lindgren. Mi querida Mio. El libro no parecía crudo ni gastado. Si hubiera estado aquí tendida de algún modo desde el año pasado, poco quedaría de ella bajo la nieve. Y Larisa nunca caminó hasta aquí. Demasiado lejos de casa. No vinieron aquí en coche ni siquiera en coche. Arcadia estaba muy pensativo, sostenía un libro en sus manos, luego lo volvió a colocar con cuidado en su lugar y regresó al auto. Está sucediendo demasiado de todo. Para un hombre, es demasiado. Lo pensó y decidió contárselo todo a Nure. La anciana local debe saber acerca de las anomalías aquí. En la corteza terrestre, lo que contribuye a la formación de tales fenómenos sobrenaturales. De lo contrario, ¿cómo explicar aquel encuentro en el cementerio por la mañana, otoño y niebla húmeda, y o un sueño o una alucinación? Al llegar finalmente al lugar, Arcadi sacó del baúl una bolsa y una cesta con regalos y subió a la terraza. Ya estaba esperando, y la mesa con pasteles, todo tipo de bocadillos con una tetera, hervida a la luz, estaba cubierta. Arcadi, la niña estaba feliz de ver a su amiga después de una larga separación. Hola. Hola, cariño. Abrazó a Svetlana con cuidado. Qué bien empezaste a hablar. Es verdad, le va bien. Bobnur le dijo con orgullo. Tengo una sorpresa para ti, dijo Arcadi, poniendo la cesta delante de ella. ¿Qué es? Preguntó la niña alegremente, sonriendo. ¿Qué es? Abre la boca, no tengas miedo. Arcadi se frotó las manos felizmente. Vamos. Con cuidado, sin apenas respirar, quitó la funda tejida y dio un vapal fino y emocionado. ¡Ay, Dios mío! La abuela de Nure se levantó de la silla. ¿Qué está mal con eso? Isveta se rió y mostró las cestas que había dentro, pero no se atrevió a coger lo que había allí. Deja que te ayude. Arcadi se acercó y sacó un cachorrito rojo. El mono saltó con las manos en el aire y le pidió a Arcadi que se lo diera. Aquí tienes. Él le entregó el bebé en sus manos y ella lo lamió con todo su cuerpo. Se cubrió la cara con un pelaje cálido y esponjoso. ¡Ay, Nevidel! Arrastró al perro. La abuela de Nure quedó estupefacta. Tenemos la mitad de esas aldeas dando vueltas. Bueno, dudo que haya alguno así. Arcadi sonrió. Este es Pudel. No se vuelve perezoso, su lana no se arruga. Puedes dejarlo entrar a la casa. Las luces son contactos útiles y táctiles con un cálido ser vivo. Esto está científicamente probado. Bueno, si está científicamente comprobado, la mujer de Nure lo notó con respeto y miró a Arcadia con orgullo. ¿Cómo dijo, una naranja? Bien hecho. Llamaste bien al perro. Creo que quería decir una naranja, respondió Arcadia pensativamente. El cachorro es de un rojo muy brillante, como una naranja. Sí, sí, habiendo oído hablar de la naranja, confirmó Sveta, la naranja. Entonces llamémosle la naranja, dijo Arcadi. ¿Te gusta? Sí, respondió Sveta, lo que significaba un grado extremo de admiración. Estuvo toda la tarde conduciendo con su cachorro y sus ojos ardían como estrelitas brillantes. Es una pena que Larisa no vea esto. Después de echarle una mano a la cabeza cansada, Arcadia estaba sentado a la mesa, casi completamente ahogado. ¡Qué pena! Acuéstate, querida. La abuela se levantó de la mesa y removió los platos, limpiando. Sveta. Vamos, ayúdame. Deja al perro en paz, déjalo en paz. La niña se acercó obedientemente y comenzó a acercar con cuidado los platos y tazas al fregadero. Arcasa, ven a verme mañana por la mañana. De repente, dijo la abuela, a la casa. La casa quedó sorprendida por Arcadi, el nombre de la casa y la inesperada invitación. Ella nunca lo llamó a su casa, siempre venía sola. Por el contrario, si él aparecía en la puerta, ella saldría y cerraría la puerta herméticamente. Y ahora, Natia, por favor, ven a casa. Sí, confirmó la abuela, solo antes, a las 8. Pero es demasiado pronto para ti. Ella se recuperó. En verano nos levantamos sobre las 5. Isveta también quedó sorprendida por Arcadi. Cada día. No,
Ella está durmiendo. Perezoso. La abuela sonrió. Bueno, déjala dormir. Es bueno para ella. Arkady, que no entendía de quién más estaba hablando Babnur, estuvo de acuerdo, asintió y se fue a dormir en su sofá frente a la chimenea. Isveta se acercó a ella y llevaba consigo una naranja. Cuando se quedaron dormidos, escucharon lo felices que estaban masticando algo, la luz en su habla, en algunos lugares poco clara, y la naranja en la del cachorro. La mañana de pino y primavera fue arrastrada por el rocío. Mucho antes del despertar de Arcadia, y ahora olía fresco a pureza y el paciente aroma de una vida que despierta de nuevo. Los pájaros cantaban a coro y por separado, y en algún lugar al otro lado del pueblo, una manada gemía. Había tanta calma alrededor, casi incestuosa. Tómalo y córtalo en trozos como si fuera una tarta. Toc toc. Llamó con cuidado a la puerta baja y gris y la abuela volvió a abrirla, como siempre. Oh, eres tú, dijo, tapando la puerta detrás de ella y salió hacia el patio. Bueno, no, aquí nada cambia, se rió de sí mismo. Ella lo invitó a visitarlo, pero ella misma no lo deja entrar. Como si leyera sus pensamientos, la abuela dijo, vamos. Y ella lo atrajo con ella. Caminaron entre los enormes pinos, luego más lejos, y de repente se encontraron en la misma cima de la colina donde ayer tuvo un extraño sueño. ¿Sabes? Ayer yo. Cuando se encontraron, Larisa estaba caminando entre la niebla otra vez. Lo mismo que en este asombroso sueño. Arkady miró a su abuela para ver si ella veía lo mismo que él. Babnur estaba de pie y sonriendo, mirándolo directamente. Y Larisa se acercaba cada vez más a ellos. Ella ya estaba a unos metros de distancia. Podía tocar su mano. Cerró los ojos intentando deshacerse de la infusión y escuchó una voz melódica, suave y familiar. Hola Keshe. Las alucinaciones empezaron a sonar. Pensó y abrió peligrosamente un ojo. La visión desapareció. La muerta Larisa se paró frente a él y sonrió. Su cabello estaba más corto que antes, pero mucho más largo que en los últimos meses de la enfermedad. En aquel entonces no existían tales cosas y Larisa se ató el pañuelo. Ella estiró su delgada mano rosada y le tocó suavemente las mejillas. Arkady se quitó el pañuelo como una sorpresa. Basta, te lo ruego. Y él estaba tan alterado, como un cachorrito. La actuación fue preocupante. Arkasa, te lo ruego, soy realmente yo. No tengas miedo, te lo ruego. Detén esta tortura. Cayó al suelo, se agarró la cabeza con las manos y se balanceó de un lado a otro como un chino. Les hizo un gesto con la mano, mirando a la mujer que estaba a su lado. Ella no murió. Ella dijo, yo la curé. ¿Curado? Él estaba sorprendido. ¿Curado? Sí. La anciana le puso una burbuja en la mano. Bebe, te hará sentir mejor. Arkady arrojó obedientemente el contenido del vaso y se inclinó con una amargura inimaginable. Hermano. Su abuela estaba feliz. Nada, todo estará mejor ahora. Realmente se volvió algo más sencillo. Larisa, que había dejado a su hija, se acercó y lo tomó en su mano. Arcas, te extrañé mucho. Él no pudo decirle nada en respuesta y solo miró a todos a los ojos. Vamos a casa. La abuela ordenó a todos y ellos se fueron obedientemente. Una vez en la casa, lo pusieron en una silla vieja y planchada y le dijeron lo siguiente. Larisa, mi querida nieta, comenzó a abrazarla intentando abrir la boca. Luego preguntó, entonces, cuando se fue, todos nos peleamos aquí y su madre murió de un infarto. Durante muchos años no supe nada de ella, de mi Lara. Pero sabía bien que ella volvería y necesitaría mi ayuda. Así sucedió. El día de su falsa muerte, estuve ayudándola durante mucho tiempo, pero era imposible ayudar a todos. Y simplemente me quedé dormido con Larisa. Eso es todo. Entonces no fuiste tú. Le tendió la mano. ¿Pero por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no dijiste nada de inmediato y luego? No puedes. Dijo la abuela con firmeza. Cuando se saca un alma viviente de las garras de la muerte, ella no puede hablar con nadie durante casi un año, de lo contrario la muerte volverá a buscarla. Por supuesto, esto lo explica todo.
Irónicamente, Arcadi sonrió, pero sigo sin entenderlo, lo siento. Está bien, supongo, abuela, déjalo así. Lo principal es que mi nieta está viva. ¿Aún podrías explicarlo? Arcadi se sobresaltó, pero Larisa lo mató. La abuela la está tratando con hierbas. Ella es una pero ¿cómo? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento mucho mejor ahora. Ella sonrió. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto. Oh, se agarró la cabeza de nuevo. Todavía no lo entiendo y no lo puedo creer. Y esa nota, la enfermera del hospital, era tu dirección. Estaba mirando a la mujer con miedo. ¿Eras tú? No, ella se rió. Aún no he llegado a este punto. Este es mi amigo. Ella es del mismo pueblo nuestro. Ella reconoció a Larisa, me llamó y te encontré. ¿Y qué pasa con el anuncio? ¿Corredor de bienes raíces? Si no lo hubieras encontrado, yo mismo te habría encontrado. Este es mi agente inmobiliario. Realmente alquilé la casa. Un hombre me lo construyó hace unos años. Traté a su esposa así. ¿Y Filín? De repente, Arcadi se enojó. Lo vi y amenazó a la mujer. Con el dedo. Entró por la ventana. Filca. La abuela se rió. Encontré a Filca en el bosque. Su ala resultó dañada. Le di de comer carne. No olvidó el camino. No, no, y él vendrá. Bueno, la última pregunta. Arcadi de repente también se echó a reír. ¿Dónde están las piernas de pollo en tu casa? ¿Dónde los escondes? La abuela Niura lo miró a los ojos y respondió seriamente. Sabrás muchas cosas, querido amigo, pronto envejecerás. Y entonces, de repente, se rió tanto que incluso Arcadi se puso terrible. Pero un minuto delante de él seguía siendo la misma mujer, una mujer agradable y amable. Larisa y Arcadi pasaron todo el verano en Sosnok y luego regresaron a la ciudad. Larisa sigue siendo la misma joven linda con ojos estrellados. Svetlana también vive con su bisabuela y poco a poco le enseña a cocinar diferentes hierbas y dice que la niña definitivamente tiene la capacidad de hacerlo. La única persona que se dedicó al secreto familiar fue Grigori, amigo y colega de Arcadi. A última hora de la tarde, mientras se sentaban a fumar en el techo del observatorio, mirando las estrellas lejanas, Grigori de repente dijo: hay muchas cosas en el mundo que son amigables y con las que nuestra mente y conocimiento no son soñados. El mundo está lleno de milagros, y estos milagros no son obedecidos por la ley de nuestra, amargamente amada ciencia.